La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo me gustaría hablar sobre un tema que hay mucha gente que le preocupa, que le hace sentir mal o incómodo, y es el de no conocer la lengua árabe. Me estoy refiriendo a la gente que entra en el Islam, que son españoles o de otra nacionalidad, y se ven un poco abrumados por encontrarse los textos sagrados en una lengua tan difícil como es el árabe. Bien, decir que es importante aprender el árabe, sobre todo las palabras que aparecen en el Corán. ¿Y por qué digo esto? Porque aprender la lengua árabe, una lengua que los léxicos recogen más de 12 millones de palabras, es prácticamente imposible. Entonces, tener un conocimiento mínimo del árabe y centrarse en las palabras del Corán, creo que es una opción más lógica y más beneficiosa, ¿no?, para el que busque comprender el mensaje de Dios. Bueno, aquí tengo unos apuntes que me gustaría leeros en relación a este tema, y es sobre esa ventaja que muchos conversos creen que el árabe, simplemente por ser árabe, tiene. No es tanta la ventaja. Vamos a ver aquí los apuntes. Mirad, el conocimiento de la lengua árabe nunca ha hecho que una persona sea mejor que otra, ¿no?, ni que tenga un mejor comportamiento. Eso creo que está a la vista, es evidente. O sea, que una persona sepa el árabe no significa que sea mejor persona o que aplique más el Corán o que sea más religioso, ¿eh? Eso creo que está a la vista y es una evidencia. Entonces, en ese aspecto no hay diferencia. A la hora de utilizar la lógica, la reflexión, el juicio, también no influye que una persona sea árabe o no árabe, ¿no? Y para entender muchas partes del Corán hace falta capacidad de reflexión, ¿eh? Entonces, aquí tampoco no hay una diferencia. Recordar también que los enemigos del profeta eran árabes de pura cepa y rechazaron el mensaje y lucharon contra los musulmanes. Y ellos escuchaban el Corán en árabe, pero aún así lo rechazaban. Entonces, eso no te da tampoco ninguna ventaja, el dominar la lengua árabe. O sea, más que los enemigos del profeta, os puedo asegurar que no la domina nadie, la lengua árabe, ¿no? Entonces eso tampoco no es ninguna ventaja. Vamos a ver lo que dice el Corán. Una cosa. En la mayoría de casos, hay gente que no, que tiene mucho conocimiento, por supuesto, pero en los árabes comunes, la gente como nosotros, cuando le preguntáis sobre un término que tiene que ver con el Corán, normalmente explicar estos términos les cuesta, porque en árabe sabéis que funcionan las palabras con raíces, y en la mayoría de casos esta persona árabe va a tener que consultar una serie de léxicos donde están registrados los significados de las raíces, y eso es una prueba más también de que no es una ventaja tan grande ser árabe, porque uno mismo puede ir también a esos léxicos y los puede consultar. Entonces, tú no sabes árabe, el otro sabe árabe, pero los dos tenéis que ir a los mismos libros para consultar el significado de las palabras, ¿no? El ser árabe de nacimiento lo que te proporciona es
que evidentemente vas a tener una comprensión más rápida, vas a entender mejor las cosas, pero ser árabe no te va a quitar el que tengas que investigar, el que tengas que buscar sobre los temas, y tengas que profundizar. Eso lo tienen que hacer tanto árabes como no árabes. Vamos a ver un poquito ahora lo que dice el Corán. El Corán nos explica que sobre todo la guía de Dios está sujeta a la motivación de seguir una vida digna. Dice el capítulo 2, versículos 2 al 5, lo siguiente: no hay dudas sobre la autoridad y autenticidad de este libro. Es una guía para quienes, motivados por el deseo de llevar una vida digna, buscan la verdad a través del raciocinio. Esas personas tienen certeza de la realidad que se oculta tras el mundo sensorial. Buscan el modo de establecer los valores eternos y tratan de desarrollar, en beneficio de la humanidad, los recursos y la abundancia de todo lo que Dios les ha proporcionado. Creen sinceramente en esta revelación y en la verdad de las revelaciones anteriores. Saben con certeza que existe una justicia divina y que después de la muerte encontrarán otra vida. El camino que siguen es el que su sustentador ha trazado y sin duda alcanzarán la prosperidad. Bueno, quien diga que este versículo lo he traducido mal, decirle que está traducido sobre las raíces de las palabras y teniendo en cuenta todos los contextos donde aparecen estas raíces en el resto del libro, ¿no? Entonces vemos que es esta motivación de seguir la guía divina uno de los elementos principales de poder entender la revelación y el mensaje del Islam. El segundo sería tener en cuenta que el mayor de los maestros es Allah, Dios. Dice el Corán en el capítulo 55, versículo 1 y 2, el misericordioso, refiriéndose a Allah, es quien ha enseñado este Corán. Y en capítulo 75, versículo 19, dice, luego corresponde a Allah hacer claro su significado. Entonces, cuando juntamos estos dos versículos, entendemos lo siguiente, que es Allah quien ha enseñado este Corán y que es a Allah que le corresponde hacer claro su significado, ¿no? Esto es un dato de tenerlo en cuenta también. El tercer punto, Allah ha dejado claro que el libro es fácil de entender para quienes están dispuestos a entender. O sea, tiene que haber una predisposición, tiene que uno estar interesado en entender, en reflexionar. Vamos a ver lo que dice. Lo repite 4 veces en un mismo capítulo para que no quepa ninguna duda. Todo esto aparece en el capítulo 54, en el versículo 17, 22, 32 y 40. Dice así: en verdad hemos hecho este Corán fácil de entender, pero ¿hay alguien que esté dispuesto a aprender? Por eso hemos hecho este Corán fácil de entender, pero ¿hay alguien que esté dispuesto a aprender? Así lo repite 4 veces. Esto es una cosa que también hay que tenerla en cuenta. El punto número 4 sería que el Corán enseña que quienes hacen del texto del libro su orientación van a comprenderlo de una manera sencilla, de una manera fácil. Dice así el Corán en el capítulo 22, versículo 16: y hemos revelado el Corán en versículos simples y claros, y Dios guía a quien busca en su orientación. Y después, para el que tiene duda de si es necesario ser árabe o no ser árabe, dice en el capítulo 41, versículo 44, y si hubiéramos hecho este Corán en una lengua no árabe, sin duda habrían dicho, ¿por qué sus versículos no han sido expuestos con claridad? La cuestión no reside en ser árabe o extranjero. Di,
para quienes lo aceptan, es una guía y un remedio para sus vidas. Pero quienes lo rechazan muestran su incapacidad para escuchar y ante el libro padecen ceguera. No oyen más que el sonido de las palabras, sin entender su sentido. Bien. El punto número 5 nos explica que es el intelecto una de las claves para aceptar y entender el Corán. Con el intelecto uno es capaz de acceder a la sabiduría y a la comprensión del libro. Dice en el capítulo 12, versículo 111, sin duda, en los relatos coránicos hay una lección para los dotados de intelecto, para los que utilizan el intelecto. Este no es un hadith inventado, es la confirmación del origen divino de las escrituras anteriores. En él se explica todo detalladamente. Así pues, es una dirección y misericordia para todos aquellos que lo aceptan. El punto 6 nos dice que en ocasiones, algunas veces, ser árabe incluso puede ser peligroso en el sentido de la gran responsabilidad que tienen por tener como materna la lengua de la revelación coránica. Y dice así la advertencia del Corán en capítulo 47, versículo 38. Y si volvéis la espalda, Él os sustituirá por otro pueblo que no será como vosotros. En el capítulo 9, versículo 97-98 dice: los árabes, que hay gente que lo traduce como beduino, pero la raíz de la palabra sirve para construir la palabra árabe. Los árabes son los más obstinados en su negativa a aceptar la verdad y en su hipocresía, los más dados a ignorar los preceptos que Dios ha revelado a su mensajero. Pero Dios es omnisciente sabio, y entre ellos hay quienes consideran como pérdida todo lo que gastan por la causa de Dios, y aguardan a que la desgracia os envuelva, pero es a ellos a quienes envolverá la mala fortuna, y Dios todo lo oye, es omnisciente. Bien, con todo esto me gustaría aclarar pues ese punto, que aunque saber árabe es una cosa muy buena, que os va a facilitar evidentemente el comprender y leer toda la lectura que hay sobre Islam, sobre la religión islámica, pensar que no es algo absolutamente necesario o algo que, o sea, que no os hagan sentir mal porque no sepáis hablar árabe o que no dominéis el árabe a la perfección, porque no es un requisito indispensable para ser un buen musulmán y para comprender el mensaje de Dios. Esto es un poquito lo que quería señalar en este vídeo. Y bueno, un saludo para todos y que la paz sea sobre todos vosotros.